Bienvenidos al podcast número 1 de nuestro canal Torreblanca Asociados. Todas las semanas estaremos compartiendo interesantes artículos asociados a la experiencia y casos reales que vemos en el derecho. Hoy nos sumergimos en un caso muy interesante. Este caso nos lleva al corazón del divorcio, específicamente la figura del cónyuge más perjudicado. Exacto, es un concepto que va más allá de la simple división de bienes. Se trata de reconocer que a veces la separación afecta a uno de los cónyuges de manera más profunda, ya sea emocional, financiera o en cuanto a su futuro. Sí, justo y en ese caso en particular la Corte Suprema tuvo que analizar detalladamente la situación de René y Catalina, una pareja separada por 4 años. René solicita el divorcio, pero Catalina argumenta ser el cónyuge más perjudicado. Y sus argumentos son bastante contundentes. Catalina alega haber sostenido económicamente a René durante sus estudios para ser profesor, incluso recurriendo a préstamos para apoyarlo. Imagínense, hay cartas de René pidiéndole dinero, incluso recibos de los préstamos que Catalina tuvo que sacar. Es una situación complicada. Años después René inicia el proceso de divorcio y Catalina presenta todas estas pruebas de su apoyo incondicional durante años. Es como si la historia detrás de la separación fuera clave para entender quién sale más perjudicado. Claro, porque el concepto de cónyuge más perjudicado no trata de buscar culpables de la ruptura, sino de evaluar el desequilibrio que la separación puede generar. En este caso, la Corte Suprema tiene que determinar si Catalina se encuentra en una situación de desventaja real como consecuencia de su apoyo a René. Entiendo. ¿Y cómo se aplica este concepto en el sistema legal peruano? ¿Es una figura común en los divorcios? Bueno, el concepto de cónyuge más perjudicado se aplica especialmente en casos de divorcio por causal, de incompatibilidad de caracteres. La idea es de que ambos cónyuges tengan derecho a la disolución del vínculo matrimonial. El juez debe evaluar si a uno de ellos se encuentra en una situación de desventaja significativa. Entonces, en el caso de René y Catalina, la Corte Suprema tenía que determinar si el apoyo financiero de Catalina durante años la colocaba en una posición de desventaja con respecto a René. Exactamente, pero la situación se vuelve aún más compleja porque Catalina también alega haber sufrido maltrato físico y psicológico durante el matrimonio. Hay denuncias policiales, incluso un acuerdo privado donde René reconoce el abuso. Increíble. Entonces, la Corte Suprema tenía que analizar no solo el aspecto económico, sino también el impacto emocional y psicológico del matrimonio en Catalina. Así es, para determinar quién es el cónyuge más perjudicado, la Corte Suprema tiene que evaluar todas las circunstancias y pruebas presentadas. Este caso en particular nos muestra cómo las acciones dentro de un matrimonio pueden tener consecuencias legales a largo plazo. Es decir, que el divorcio no se limita sobre el matrimonio, sino que también busca equilibrar en la medida de lo posible las consecuencias de la separación. Precisamente. Y en el caso de Catalina, el tribunal falló a su favor, otorgándole una compensación económica y reconociendo el daño que sufrió durante el matrimonio. Me parece interesante cómo la Corte Suprema toma en cuenta el panorama completo, no solo el aspecto financiero, sino también el daño emocional. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo llegó la Corte Suprema a esta decisión? ¿Qué tipo de análisis legal realizaron? Buena pregunta. Para entender la decisión de la Corte Suprema, tenemos que adentrarnos en los detalles del caso y en los argumentos legales que se presentaron. Eso es justamente lo que haremos a continuación. Analizaremos paso a paso cómo la Corte Suprema llegó a la decisión y qué implicaciones tiene en este caso para futuros divorcios en el Perú. Adelante, vamos a profundizar en este caso fascinante. Para entender la decisión de la Corte Suprema en el caso de René y Catalina, primero hay que comprender el marco legal que se aplica en el Perú. Correcto. Mencionaste que el concepto de cónyuge más perjudicado se aplica a divorcios por incompatibilidad de caracteres, pero ¿qué significa eso exactamente? Bueno, en el Código Civil peruano la incompatibilidad de caracteres se configura cuando la vida en común se torna intolerable, es decir, cuando existen diferencias irreconciliables que hacen imposible la vida en pareja. Y en estos casos el juez tiene que determinar si uno de los cónyuges se encuentra en una situación de desventaja significativa a raíz de la separación, ¿cierto? Exacto. Y para hacerlo, el juez tiene que tomar en cuenta una serie de factores como la de la salud, la capacidad laboral, la formación profesional, la situación económica de cada cónyuge, entre otros. En el caso de Catalina, la Corte Suprema consideró que su apoyo financiero a René durante sus estudios la colocaba en una situación de desventaja. Sí, la Corte Suprema argumentó que Catalina había contribuido de manera significativa a la formación profesional de René, lo que le permitió a él obtener un título profesional
y mejorar su situación económica. Pero también toma en cuenta las denuncias de maltrato, ¿no? Por supuesto, la Corte Suprema analizó las denuncias policiales presentadas por Catalina, así como el acuerdo privado donde René reconocía el abuso. Estos elementos fueron claves para determinar que Catalina había sufrido un daño significativo durante el matrimonio. Entonces, la Corte Suprema no solo consideró el aspecto económico, sino que también el impacto emocional del maltrato. Es como si estuviéramos diciendo que el daño psicológico también puede generar una desventaja significativa. Exacto, y eso es muy importante porque reconoce que el daño dentro de un matrimonio puede ir más allá de lo económico. Y finalmente, ¿cómo se traduce todo esto en la decisión de la Corte Suprema? En este caso, la Corte Suprema falló a favor de Catalina, otorgándole una compensación económica por el daño que había sufrido. Además, se le reconoció su derecho a una pensión de alimentos, considerando que ella había contribuido a la formación profesional de René, quien ahora tiene una mejor posición económica. Es decir, la Corte Suprema no solo reparó el daño pasado, sino que también buscó equilibrar la situación económica de ambos cónyuges hacia el futuro. Así es. Este caso sienta un precedente importante en Perú porque reconoce que las acciones dentro del matrimonio pueden tener consecuencias legales significativas, incluso después de la separación. Entonces, este caso podría influir en la forma en que se resuelven futuros divorcios en el Perú. Sin duda, los abogados ahora podrán usar este caso como referencia a defender al cónyuge que considera estar en desventaja. Y no solo los abogados en este caso, también envían un mensaje a la sociedad peruana en general. Es como si la Corte Suprema estuviera diciendo que el matrimonio implica un compromiso y que las decisiones que tomamos dentro de ese compromiso pueden tener consecuencias legales a largo plazo. Exacto. Este caso nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos dentro de nuestras relaciones y a ser conscientes de que nuestras acciones pueden afectar a la otra persona, incluso después de que la relación haya terminado. Es una lección importante. Pero ahora me pregunto, ¿qué impacto concreto podría tener este caso en la legislación peruana? ¿Podría llevar a cambios en el Código Civil? Es una buena pregunta e interesante. Para realizar eso, tenemos que mirar más allá de este caso en particular y observar las tendencias en la jurisprudencia peruana. Entonces, si este caso puede influir en futuros divorcios y sentar un precedente para la legislación peruana, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Crees que veremos cambios en la forma en que se abordan divorcios en el Perú? Es difícil predecir esto en futuro, pero si este caso abre un camino interesante, lo que sí podemos analizar es cómo este fallo se alinea con la evolución del derecho de familia. ¿A qué te refieres con la evolución al derecho de la familia? Bueno, en las últimas décadas el derecho de familia ha experimentado cambios importantes. Se ha pasado de una visión tradicional del matrimonio donde el hombre era el proveedor y la mujer se dedicaba prácticamente al hogar, a una visión más igualitaria donde ambos cónyuges tienen los mismos derechos y responsabilidades. Es un debate importante y necesario. Este caso nos invita a reflexionar sobre cómo construir relaciones más justas e igualitarias, tanto dentro del matrimonio como en la sociedad general. Totalmente de acuerdo. Y con eso creo que hemos explorado a fondo el caso de René y Catalina, sus implicancias legales y su potencial impacto en la sociedad peruana. Sin duda ha sido un análisis profundo y revelador. Esperemos que este podcast les haya brindado a ustedes, nuestros oyentes, una nueva perspectiva sobre el divorcio. Y también la importancia de construir relaciones basadas en la equidad y el respeto. Los invitamos a seguir reflexionando sobre este tema y a sintonizarnos la próxima semana para otro podcast en el fascinante mundo del derecho. Hasta pronto. Hasta pronto.